todavía en Venezuela no hubo el modo de producción feudal ni el modo de producción esclavista a esa manera como lo dice Carlos Irazábal, ¿verdad? Como si fuera esta misma evolución histórica mundial a un nivel venezolano. En Venezuela no ocurre eso. En Venezuela lo que ocurre es que al mismo tiempo que había negros esclavos, también había indígenas en condición de servidumbre en las encomiendas de indios. Y Venezuela, en la Capitanía General de Venezuela y bajo el dominio de los españoles, estaba dentro del capitalismo mundial. ¿Por qué? Porque los españoles descubren América, como se dice así, esa palabra de descubrimiento que utilizan para la llegada e invasión a América por parte de los españoles. Se da el dominio de nuestras tierras, pero en aquellos momentos ocurre la revolución industrial en Europa. Primero la revolución industrial en Holanda y muy poco tiempo después, en menos de un siglo, tenemos la revolución industrial inglesa. Y de esa manera, si los españoles llegan aquí en el siglo XV y XVI, porque del siglo XV ellos llegaron aquí en 1492, faltaban 8 años para el siglo XVI, entonces la conquista se da en el siglo XVI, y a finales del siglo XVI y principios del XVII, a finales de los años 1500 y principios de los 1600, es la revolución industrial de los Países Bajos, y a finales del siglo XVII para el XVIII, es decir, a finales de los 1600 para los 1700, es la revolución industrial inglesa. Y todo el planeta Tierra está dentro del modo de producción capitalista, y Venezuela también se encuentra dentro del modo de producción capitalista. Pero entonces, ¿cómo es eso que hay una esclavitud indígena, una esclavitud de los negros traídos de África, y una servidumbre feudal o semifeudal, le dicen, que tampoco es semifeudal, de los indígenas en las encomiendas de indios, ¿verdad? Nosotros estamos dentro del capitalismo. Si nosotros nos encontramos dentro del capitalismo en plena realidad venezolana de aquella época del siglo XVI, imagínense ustedes que estamos en el siglo XVI y se dan las encomiendas de indios. Pero ¿qué cosa es una encomienda de indios? Vamos a suponer, al conquistador español don Juan de Rondón y Salamanca, por decir un ejemplo, llegó con su cuestión y conquistó el valle, conquistó la montaña de los Puros, entonces todos los indígenas quedaron ahí bajo su autoridad. Esos indígenas quedan en una encomienda, entonces le mandan una declaración del rey: yo el rey encomiendo a vos, don Juan de Rondón, que seáis mi veedor por esos indios, y tú os eduquéis, etc., y les enseñéis la fe cristiana, y bueno, tú administrarás esas tierras y cosecharás todos los beneficios de esa tierra, y le pagarás al rey su real impuesto, ¿verdad? Y toda la cosa. Y de esa manera los indígenas quedaron en una condición de encomienda, encomendados a un blanco encomendero español, y en esa encomienda de ellos las relaciones sociales de producción son de tipo servil. Ahora, si yo atrapo a un africano y me lo traigo y lo pongo con el látigo a sembrar en la hacienda, lo tengo en una condición de relaciones de producción esclavas. Entonces se da la situación de que en América tenemos algunos aspectos de la economía bajo un modo de producción feudal y otros aspectos de la economía bajo un modo de producción esclavo. Pero sucede que también hay capitalismo, porque los intercambios, yo le voy a vender mis productos a don Juan y don Juan me los va a vender a mí los otros productos que él tiene, y nosotros hacemos un intercambio capitalista, ¿verdad? Son yo no sé cuántos maravedíes que tengo que pagarle, el otro me tiene que pagar no sé cuántos doblones de oro, etcétera, en nuestro intercambio comercial, y nuestras relaciones son de tipo capitalista. Pero con el africano tengo relaciones de tipo esclavista, y con el indígena tengo relaciones de tipo serviles. Entonces es una sociedad muy compleja donde existe un capitalismo que domina, pero internamente tengo relaciones sociales de producción precapitalistas. Antes del capitalismo, relaciones serviles. Antes del capitalismo, relaciones esclavistas. Entonces se da en América un capitalismo
pero que en muchos componentes de la economía hay relaciones sociales de producción precapitalistas. Ahora, ¿por qué pasa ese fenómeno tan extraño, en ese extraño modo de producción? ¿Cómo se llama el modo de producción de nosotros aquí en la época de la Capitanía General de Venezuela? ¿Modo de producción capitalista, modo de producción feudal o modo de producción esclavista? ¿Cómo lo llamarían ustedes? ¿Cómo llamarían ustedes a ese modo de producción que teníamos aquí? Yo a eso le doy el nombre y asumo toda la responsabilidad. Eso se llama modo de producción colonial hispánico. El modo de producción colonial hispánico es un modo de producción que se da en América con muchas variantes. Hay una variante en el Caribe, hay una variante en el altiplano y hay una variante en el cono sur, ¿verdad? Y la capital de toda América y quizás la capital del planeta Tierra en aquel momento era Ciudad de México. Ciudad de México tenía tantos habitantes como toda España, la pura Ciudad de México. Era más importante ser alcalde de Ciudad de México que ser alcalde de Madrid en el Imperio Español. Y el Real de A8, por eso es que nosotros tenemos un bolívar dividido en 8 lochas, ¿verdad? Y una locha significa la ocha, la octava parte de una moneda. Nosotros tenemos el viejo sistema monetario español todavía en nuestro bolívar, funciona. El bolívar es como el Real de A8, ¿verdad? Dividido en 8 partes, una ocha, una locha o una ocha, la ochava parte, como lo decían en español antiguo. Pues bien, nosotros vamos a tener en nuestro continente americano un modo de producción cuya máxima capital es México, y México comercia con China. Y la moneda en circulación en el Imperio Chino era el Real de A8 mexicano. ¿Cómo te parece? La moneda más poderosa del planeta Tierra y la primera vez que existió un capitalismo mundial sólido era con las monedas americanas. Por eso fue que los piratas ingleses, holandeses y de otros países se empeñaban en saquear las islas del Caribe y saquear el comercio en el Océano Pacífico, ¿verdad? Y este modo de producción colonial hispánico, vamos a tener entonces esta situación, un capitalismo con relaciones sociales de producción precapitalistas, y eso le da lógica y le da sentido a cómo se incorporan esas poblaciones a nivel mundial al sistema económico mundial. El capitalismo fue el primer modo de producción que se apoderó de todo el planeta Tierra. Si nosotros nos vamos a ver, mientras había el esclavismo en el Imperio Romano, había comunidades muy primitivas que estaban en el modo de producción primitivo, ¿verdad? Cuando el feudalismo surge en Europa, yo asumo la presencia de 3 tipos diferentes de feudalismo. El feudalismo en el norte de África, que es el feudalismo del modo de producción mercantil árabe, que es un tipo de feudalismo, y el feudalismo japonés de los señores feudales japoneses, que se conocen con el nombre de los samuráis, los señores feudales del Japón, ¿verdad? Entonces hay como 3 feudalismos diferentes y en épocas distintas, con 500 años de diferencia uno de otro, pero la primera vez que un modo de producción logró controlar todo el planeta Tierra al mismo tiempo, por lo menos aquí en América se da la variante del modo de producción colonial hispánico.